Nosotros continuamos con mucho más de Primera Página. Se incorpora la transmisión y le vamos a dar la bienvenida al doctor Luis Madrid Perosa, él es psiquiatra y psicoterapeuta, coordinador del Comité de Trastornos Afectivos de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Doctor, buen día, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Buenos días, Gabriel. La verdad que encantado de estar acá con ustedes, ¿no? En la primera parte del espacio, doctor, estuvimos analizando con un especialista, un excomisario, todo lo que tiene que ver con los secuestros, lamentablemente, cómo han aumentado las estadísticas, sobre todo en grupos como, por ejemplo, los jóvenes, los adolescentes. En este caso, con usted nos gustaría conocer, bueno, la atención que se le debe dar al joven, a la familia, cómo prevenir el secuestro en adolescentes, que es un grupo bastante vulnerable, sin que esto termine afectando el normal desarrollo del joven venezolano. No, sí, Gabriel, fíjate, la situación del adolescente es que normalmente nosotros los niños no los preparamos para la adolescencia. Como el niño es un ente dependiente absolutamente de nosotros, las normas las ponemos nosotros, las decisiones generalmente las tomamos nosotros, no preparamos al niño para el paso a la adolescencia. Recordemos que la adolescencia representa tres ápices fundamentales que diferencian el niño del adolescente que va hacia la adultez. Uno es la independencia y necesidad de independencia, es decir, crear sus propias normas, crear sus propias decisiones, crear sus propias amistades y grupos de pares. Esa es la otra situación, que los adolescentes comienzan a presentar lo que llamamos el gregarismo social, es decir, comienzan a salir, comienzan a establecer grupos sociales, comienzan a vincularse de manera selectiva por parte del mismo individuo. Y tercero, es que el adolescente se guía mucho por lo que llamamos el principio del placer o el hedonismo, es decir, van a buscar siempre opciones donde sientan placer y muchas veces eso disminuye un poco la posibilidad de visibilizar el peligro o el riesgo que hay alrededor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, mira, desde muy temprana edad, recordemos, todos los niños van a ser adolescentes. Todos los niños potencialmente van a pasar por la adolescencia. De allí que desde muy temprana edad tenemos que generar en primer lugar lo que llamamos una comunicación efectiva y asertiva. Es decir, que el individuo, el niño o adolescente sienta que, bueno, que hay una comunicación activa con los padres o con los representantes sin necesidad de que sea pasivo el individuo adolescente, pues el adolescente que se sienta pasivo, sumiso o invadido, sino que la comunicación es algo muy, muy importante. Y otra cosa, doctor, que tiene que ver con el tema de los miedos, el temor. Sabemos la situación real, lamentable, además grave, que se vive en nuestro país respecto de la delincuencia, pero se han dado casos también en una investigación que estuve realizando, en algunos casos por internet, de, bueno, padres o adolescentes jóvenes que manifiestan que sus padres les infunden demasiado temor y luego se sienten encerrados en sus propias casas, en sus colegios, por evitar salir precisamente por enseñanza de los propios padres. Claro, fíjate, arquetipalmente se conoce eso. Siempre los padres han tenido mucho miedo de lo que puedan estar haciendo sus hijos adolescentes en la calle, porque se trasnochan, porque pueden consumir algunas sustancias, porque pueden reunirse mal, porque pueden tener malas juntas, porque no saben dónde están metiéndose y qué riesgos puede haber en cuanto a inseguridad y seguridad del adolescente. Eso es arquetipal. Ahora, por supuesto, un entorno como el que estamos viviendo en la actualidad, eso se incrementa muchísimo más y hace que la comunicación pueda ser no asertiva, es decir, que el padre se torne tan ansioso que obture la comunicación y el adolescente prácticamente deje de comunicarse. Y eso es lo peor que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque el adolescente, al cerrar la comunicación, absolutamente hay ningún paso de información. Algo interesante e importante que creo que hay que transmitir a los padres es que al adolescente hay que mostrarle la diferencia entre pedir permiso, que es una cosa grave para los adolescentes, estar pidiendo permiso porque habla de sumisión y de bajo poder, a notificar. Son dos cosas distintas. Inclusive en los matrimonios también es importante hablar de esto, ¿no? La diferencia entre pedir permiso y notificar. En los adolescentes particularmente es muy importante crear esa diferencia en muy temprana edad, debido a que, sí, bueno, al salir el adolescente a la calle debe notificar dónde está, con quién está, si es prudente quedarse donde está y no trasladarse en altas horas de la noche, por ejemplo, en la calle. O sea, usted diría que no pedir permiso, sino notificar a sus padres. Hay que trabajar con el adolescente eso, es notificar. Evitar toda esta
cultura de que tú eres mi hijo, tú mientras vivas bajo mi techo, mientras yo sea el que mantenga esta casa, tú tienes que pedir permiso. Claro, pero transformarlo lo en plantea de notificar. forma conceptual, porque quizás el principio es el mismo, es decir, cada adolescente para salir debería contar con la autorización del padre. Por supuesto. Ahí es donde está la habilidad del padre, que sea un poco psicólogo, psiquiatra, en manejar semióticamente el término. Pues la idea al final es que haya realmente una notificación y que el padre pueda hacer un seguimiento de cuál es la situación en la cual se encuentra su hijo adolescente y cuáles los riesgos en los cuales se puede encontrar. Fíjese, doctor Madrid, queríamos consultar con usted su opinión como experto y especialista en la materia, porque se entiende el temor de los padres de cualquier familia, claro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un joven adolescente venezolano quiere ir a una fiesta de 15 años quizás, que son muy comunes además en esta época, sobre todo para los jóvenes que están en esa edad de adolescencia? Bueno, los padres empiezan a tener temor sobre el sitio de la fiesta, algunos empiezan a decir, bueno, yo mejor no te dejo ir y luego te compenso de otra forma con un viaje, con ir a la playa, es decir, con una salida sustitutiva a la fiesta que no le permitieron ir precisamente por el tema de la inseguridad, el traslado en la noche, claro, etcétera, etcétera. ¿Qué medidas tomar? Claro, fíjate, eso, Gabriel, sería lo ideal, que tú pudieses de alguna manera hacer una medida sustitutiva, como tú mencionaste. Pero el adolescente se guía mucho por la inmediatez. El adolescente tiene la fiesta hoy, quiere ir hoy. Y probablemente va a ser difícil negociar esa fiesta. Probablemente lo que hay que negociar es cómo asistir a esa fiesta. Por ejemplo, plantearle al adolescente, yo te puedo llevar, te puedo ir a buscar. O, por ejemplo, que vayan en grupo, que ande siempre en grupo, que notifique cada cierto tiempo a través del celular, a través de una mensajería de texto o el WhatsApp, que pueda notificar a sus padres en qué situación se encuentra, con tiempo avisar si se va a trasladar a algún otro sitio, si requiere que lo vayan a buscar. Lo otro es no dar información. Fíjate, Gabriel, esto es sumamente importante. Al adolescente hay que enseñarle desde muy temprana que no dar información personal, no mostrar. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de secuestro fundamentales. El que se hace planificadamente, hay un foco y hay un objetivo claro. Hay una investigación previa. Hay una previa, investigación ¿sí? previa para secuestrar. Y está lo que llamamos el secuestro furtivo, el secuestro express, ¿okay? Que se da en el momento. Y eso se da generalmente, primero por la forma de vestimenta del adolescente, los accesorios que pueda cargar, las marcas de ropa, también la actitud y también la información que pueda dar de su familia, de quiénes son sus padres, dónde vive, qué hacen ellos, etcétera, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero para el regreso a mí me gustaría, por favor, dejarle un planteamiento para que usted nos dé su opinión y su respuesta, y es, ¿qué pasa, por ejemplo, con ese seguimiento que piden los padres constantemente, sobre todo en la población joven, de comunícate, llama, escribe? ¿Cómo evitar que eso signifique también invasión a la privacidad de cada joven, sobre todo en los adolescentes? Al regreso, por favor, sus respuestas en pocos segundos. Nosotros continuamos con más de Primera Página. No se retire.